Vamos a ir por favor al estudio de la palabra. Damos la bienvenida también a los que están tras la pantalla, por el internet. Amén. Que el Señor te bendiga mucho y también seas bienvenido a este tiempo, a esta transmisión, y en la posteridad cuando escuches el mensaje también sea de edificación para tu vida. Amén. Vamos a ir por favor al Salmo 49. Salmo 49. Este tiempo el Señor iba poniendo muchos pasajes en mi corazón a través de ciertas preguntas que yo le iba preguntando, valga la redundancia, al Señor. Y entre ellas me topé con este salmo en el cual fue la respuesta de Dios. Y sé que es la respuesta también para tu vida. Quizá muchos están con incertidumbre, con preguntas, con situaciones en las cuales decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hacemos? Y me gustaría que leamos, por favor, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 49. Primero encomendemos al Señor este tiempo, amén. Gracias Dios por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos ayudes, Señor amado, a poder exponer tu palabra. Tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad, nos guía a Cristo, para que hoy, Señor, salgamos, Dios, consolados por ti, animados, alentados, también, Señor, confrontados y confortados, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, te pedimos, a prestar atención y que hoy hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 49, dice así la palabra de Dios. Escuchen esto todos los pueblos, presten atención, habitantes de todo el mundo. Los de las altas esferas y la gente común, ricos y pobres, oigan, pues mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Escucho con atención muchos proverbios y resuelvo enigmas con la inspiración del sonido de un arpa. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte, pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es un hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle... Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Como ovejas son llevados a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos. Sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo, sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por sus éxitos, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de sus riquezas no comprende, morirán al igual que los animales. Quizás suena duro este salmo, pero es una oración de un salmista. En este caso dice la palabra que son los hijos de Coré, que ellos están atravesando una difícil situación, un enigma, que también aquí el salmista dice que cuando viene el arpa yo puedo resolver enigmas. Y hoy vamos a ver parte de eso, que es un enigma, ¿ok? O para adelantarte, para que lo puedas anotar si has traído donde anotar, el tema de hoy titula Enigmas de un carnal ungido. Porque vamos a ir viendo que muchas veces nuestras vidas se comportan aferrándonos a esta vida y no aferrándonos a la venidera. Amén. Por eso dice, y más adelante lo vamos a leer, 1 Corintios 15, 19, cuando el apóstol Pablo está ahí exponiendo que si el Señor no resucitó, pues en vano es nuestra predicación. Y si nosotros solo esperamos en Cristo en esta tierra, dice, solo somos los más dignos de conmiseración, es decir, somos dignos de lástima, porque la vida en Cristo no consiste solamente en aferrarnos a esta vida, y es a lo que vamos a ir
hoy enfatizando. En esta pregunta que hace este salmista, primero está viendo cómo crecían los que tenían alta alcurnia, se puede decir así, pero también tanto el sabio como el necio, dice, llega igual a la tumba. Pero aquí el antídoto que usa el salmista es ver la vida de una perspectiva de acuerdo como Dios la ve, es decir, de acuerdo a la soberanía de Dios. Obviamente aquí el salmista no está diciendo que es malo tener posesiones, pero sí es malo cuando solamente tú piensas que eso es lo que te va a hacer vivir o te va a hacer feliz en esta vida, es decir, solamente confiar en las riquezas. Y después ahí el salmista dice, ¿no?, que yo resuelvo enigmas, resuelvo todo lo que me está pasando ahí con un arpa, y ahí eso habla de adoración, ¿ok? Entonces aquí el Salmo no está condenando a los que tienen abundantes posesiones materiales, sino a los que están equivocados, que esas cosas materiales le pueden dar significado a su vida. Y quiero empezar con ciertas preguntas. Al hablar de un enigma se habla de un acertijo, como lo vamos a ver en la vida de Sansón, que él estaba dando un acertijo a sus enemigos para que ellos puedan descifrar esa pregunta tan difícil, ¿no? Del devorador, dice, salió dulzura, o del fuerte salió, dice ahí, dulzura, y lo vamos a leer ahorita en Jueces. Pero al hablar de un enigma también se habla de preguntas cuestionantes. Y yo te digo una de ellas, ¿qué te haría feliz en esta vida? Quizá ahorita estás cabizbajo, estás desanimado, estás triste. Y mi pregunta es, ¿qué te haría feliz? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Tener mucho para poder disfrutar y poder dar? Que a veces es nuestra mentalidad. ¿Será que estás buscando algo o alguien? ¿Eso te haría feliz? ¿Te haría feliz un viaje? ¿Te haría feliz, no sé, tener solución de tus problemas? ¿Que ya no hayan adversidades? Si tu respuesta es sí, entonces para ti es este mensaje y para mí. Amén. Así que vamos a 1 Corintios 15, porque vamos hoy a entender, y me llamó mucho la atención cuando escuchamos por muchos medios mensajes que al parecer no son mensajes que vienen de la palabra, sino más solamente son mensajes motivacionales. Yo digo, cualquiera que sabe hablar bien o estudia oratoria puede dar hasta un buen mensaje de motivación. Pero hoy, lamentablemente, en la iglesia está entrando eso, que nos desanimamos por cualquier situación porque no estamos poniendo nuestra perspectiva en Cristo, es decir, en lo eterno. 1 Corintios 15, 19. En la versión Dios habla hoy, dice, si nuestra esperanza con Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Y en la lenguaje Biblia de las Américas dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y ahí en el contexto Pablo está haciendo mención y está ahí refutando, bueno, si ustedes dicen que no resucitó Cristo, entonces en vano es nuestra predicación y todavía seguimos muertos en nuestros pecados. Pero si Cristo resucitó, hay vida y esperanza. Pero este verso 19 me llamó mucho la atención porque muchas veces como hijos de Dios vivimos poniendo nuestra esperanza en Cristo solamente en esta vida. Es decir, llegamos a estar en un punto de que no queremos problemas en nuestro diario vivir, no queremos pasar necesidad, no queremos pasar pruebas, no queremos pasar tormentas cuando son necesarias para que podamos ir madurando. ¿Ok? Entonces ahí el que espera solamente en Cristo, en esta vida, solamente dice ahí, es digno de lástima. Y hoy en este tiempo podemos ver que muchos van como esa película en busca de la felicidad. Quieren ir haciendo tantas cosas o consiguiendo otras para poder ser felices, cuando ya la felicidad ya está ahí, latente en tu corazón, en medio de ti. Amén. Y se llama Cristo. Amén. Vamos al libro de Jueces, por favor. Y ahora sí entramos en tema. Vamos a ir viendo que Sansón quiere que resuelvan un enigma que él hace, pero también no se da cuenta que él está enredado en ese mismo enigma. Y vamos a también, por medio de la palabra, que el Señor desnude nuestro corazón
para ver que en medio de muchas preguntas que le estamos haciendo al Señor, nosotros seguimos enredados también en esas mismas preguntas. No te olvides que en Jueces 17:6, antes de leer este pasaje, dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Y es lo que hoy está pasando en la iglesia del Señor. Y te hablo a aquellos que realmente quieren vivir vidas piadosas, quieren vivir vidas que agraden a Dios, pero últimamente hacemos como que lo que bien nos parece, como que ya no me sujeto a la autoridad que es la palabra de Dios. Leamos por favor, Jueces 14. Dice así la palabra: descendió Sansón a Timnat, que por cierto esa palabra Timnat significa apariencia. Amén. Para que entendamos que dice la palabra en las cartas de Juan, que el mundo y sus deseos pasan, ¿sí? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Wow, están muy calladitos. Creo que está haciendo mucho frío. Amén. Bueno, algunos tal vez se han quedado igual en casa, está haciendo mucho frío, pero qué lindo que Dios bendiga y honre a los que le honran. Dice la palabra: descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat en una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto a Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del campo para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declararáis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Quiero que te grabes ese enigma porque nos representa también a nosotros. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Gracias, hermana. Dios le bendiga. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Es decir, en otra versión dice aquí, nos has traído para que nos roben. Verso 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que estuvieron, que ellos tuvieron banquete, mejor dicho. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido el enojo, se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Sigamos. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega de trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar.
Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 30 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre ellas en cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó a las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Y puedes leer ahí el desenlace, cómo Sansón después, por aferrarse a una apariencia, por aferrarse ahí al mundo, terminó en una depresión, en una cueva. Claro que después también el Señor también nuevamente lo animó, pero bueno, es otro tema. Notemos acá, dice que en los tiempos de los jueces, cuando no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. En Mateo 25, cuando relata el Señor aquella parábola de las 10 vírgenes, amén, dice la palabra de Dios que el reino de Dios se asemeja y es comparado, dice ahí, que 10 vírgenes salen al encuentro de su esposo. En ese contexto, quiero que vayamos entendiendo, para que entendamos el contexto, cuando uno se comprometía con la mujer, hacía un pacto, un juramento, después era un año de espera, donde el esposo después volvía, porque lo que hacía el hombre era buscar lugar para luego recogerla a su esposa y llevarla a esa morada. Amén. Y todo eso tiene un significado en lo espiritual. Entonces, aquellas vírgenes insensatas, dice que algunas no trajeron, dice, aceite con ellas, las prudentes, claro que sí, pero notemos que en ese compromiso había un pacto entre el hombre y la mujer, pero había un tiempo de espera donde el esposo iba a preparar morada para luego venir y recogerla a su esposa. Y es lo mismo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Cuando el Señor vino aquí a la tierra en su primera venida y se comprometió con nosotros, amén, perdonándonos todos nuestros pecados, muriendo en aquella cruz y dándonos ese sello como el anillo, amén, porque en el griego es así, es decir, nos dio el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa, las arras de nuestra herencia, para que nos dé una garantía de que el Señor, el esposo, ya pronto viene. Pero en esa espera es donde la esposa debe comportarse como debe comportarse. Por eso que cuando vemos en María y en José, los padres de Jesús, cuando Jesús se hizo carne, amén, Dios hecho carne, los padres de Jesús estaban comprometidos, pero todavía no se habían casado. Y antes de que se casen, dice que María concibió por el Espíritu Santo. Y María le dijo a José todo lo que el ángel Gabriel había dicho, que el ser que nacería de ella, santo, es para Dios. Y José dice que era una persona muy, muy recta, es decir, alguien que no la injurió, no la juzgó, porque en esa cultura, imagínate, si nos vamos a la cultura, si se hubieran enterado de que María iba a tener un bebé, es decir, lo hubieran apedreado, no porque había pecado, sino por la cultura, ¿me entienden, verdad? Entonces, en ese lapso, el Señor Jesús también ahí concibió María, es decir, por obra del Espíritu Santo. Pero para que entendamos, aquí en este contexto se está hablando también un paralelismo semejante o similar. Cuando Sansón toma por mujer a una filistea, que por cierto no debería hacerlo, porque él había hecho un voto nazareato, es decir, no tenía que pasar navaja por su cabeza, no tenía que tomar sidra ni vino, no tenía que violar ahí la ley de Moisés como lo violó, es decir, sacando de alimento de un animal muerto, o más adelante cuando toma la quijada de un burro, también igual viola también ahí la ley de Moisés por todo lo que involucraba el nazareato. Pero quiero que vayamos tomando en cuenta lo siguiente: cuando Sansón, desde que nació, desde antes de la fundación del mundo, como dice también la palabra de Dios, que el Señor nos predestinó,
para que seamos sin mancha, amén, para que seamos hijos de Dios, el Señor ya puso en nosotros su espíritu, amén. Entonces, cuando el Señor pone en nosotros espíritu, cuando nacemos de nuevo, obviamente, como las cartas de Juan dice que nosotros ya tenemos la unción, amén, y eso no se va, eso no se aleja, no se pierde, amén. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, prácticamente, tomando esos términos, somos nosotros ungidos. Pero ¿cómo vivimos en ese lapso cuando ya el esposo está viniendo? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Haciendo lo que bien nos parece? Porque vamos a ver esto en Sansón. Era alguien ungido, pero era alguien que actuaba solamente en la carne. Un carnal ungido, se puede decir así. Entonces, cuando toma a su esposa de Timnat, que dijimos que ese Timnat era un lugar de apariencia, un lugar donde solamente quería él complacer sus deseos, que él en parte quería también destruir a los filisteos, pero no era la forma como debería hacerlo. Después adelante ya pues él sufre mucho, ¿verdad? Entonces toma a su esposa y dice que sus padres de Sansón, bueno, aceptaron y fueron también para visitar a aquella mujer que iba a ser su esposa. Es decir, ahí está hablando también de un compromiso, de un pacto, que los padres son los que van y cuidan a la mujer, cuidan a aquella virgen para que cuando el esposo venga, pues los padres estén cuidando bien a la virgen que va a ser para su hijo. Pablo, el apóstol Pablo, es alguien que enfatiza mucho en esto. Cuando él cuidaba a la iglesia, por eso dice, les he celado como una virgen, ¿no? ¿Por qué? De ahí 1 Corintios o 2 Corintios 11 bien lo dice, ¿verdad? Porque les he celado como una virgen, que sus sentidos no sean extraviados, así como fueron extraviados de Eva, de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Pablo es como un padre, eso nos representa a todos también los que estamos aquí, que somos los que cuidamos a nuestras familias, cuidamos a la iglesia. Cuando venga ya el Señor, nuestra responsabilidad es cuidarnos a nosotros mismos. Cuídate de la doctrina, le decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Sansón no se cuidó de sí mismo, planteó un enigma, pero también eso lo estaba atando a él. Y quiero que vayamos entendiendo esto. Los padres de Sansón fueron aquellos que cuidaron también a aquella mujer, pero los padres de aquella mujer, por eso ahí dice la gente hacía lo que bien le parecía. Claro que estamos viendo un contexto donde no había temor de Dios, estamos hablando de que había gente que era filisteos y todo ello, pero también se han escrito esto para nuestra enseñanza. El papá de esta mujer dice que asumió que Sansón la aborrecía y le cambió, dice el esposo, por su compañero. Por eso dice ahí que Sansón estaba volviendo después con un cabrito para estar con su esposa. Es decir, imaginemos ese pacto, cuando hay boda, hay banquete, hay las bodas que también lo vamos a tener, y todo eso lo habla la palabra de Dios. Pero Sansón viene para estar con su mujer, pero aquel padre de aquella mujer le cambió la esposa, le quería dar la menor, ¿verdad? Casi tipo como Labán, ¿no ve? Como cuando les digo a mis hijos, si tú sabes ya bien ese chiste, ¿no? ¿Por qué Labán era un mal músico? Porque en vez de darle la mayor, le dio la menor, ¿no ve? Y los que tocan instrumento ya se dan cuenta por qué, ¿no ve? Entonces aquí igual le quiso dar la menor a Sansón en vez de darle a aquella mujer con la que se había casado. Entonces notemos acá, cada uno hacía lo que bien le parecía, no había un conducto regular, se puede decir así, no había una ley, ahí estaba la ley de Dios obviamente, pero nadie respetaba la ley de Dios en ese entonces, y es lo que vamos a ir viéndolo y trayéndolo también a nuestros días, que nosotros de la misma manera actuamos como Sansón. Somos ungidos porque el Espíritu Santo, el Espíritu, la unción está en nosotros, pero actuamos carnalmente, amén. Y nosotros planteamos enigmas y decimos, ¿por qué esto no me está yendo bien? ¿O por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué hay un desánimo? ¿Por qué hay esto en mi vida? ¿Y es por qué? Porque estamos actuando carnalmente solamente en nuestros días y no andando en el Espíritu como deberíamos hacerlo, amén. Por ejemplo, Proverbios 29:18, te lo leo, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando no hay palabra, cuando no hay dirección, cuando no hay orientación, cuando no hay nadie que te esté enseñando, cuando no hay nadie en quien tú estés recibiendo palabra, nos vamos a desenfrenar. Por eso vamos a ir enfatizando más adelante la importancia del discipulado.
la importancia de estar constantemente en reuniones, no porque, wow, porque hay tantas reuniones, no, y gracias a Dios no lo hay, pero sí vemos la importancia de que nos cuidemos unos a otros. Pero cuando uno no quiere recibir instrucción, no quiere recibir enseñanza, y vamos a ir enfatizando un poquito también, cuando hay inmadurez, nosotros vamos a vivir desenfrenadamente, así como pasó con Sansón. Ok, entonces avancemos. Entonces ahí en Jueces 14, esa palabra tinad, dijimos, es apariencia, una figura. Amén. Y ese león que mató Sansón, dice que era un cachorro, ese león le representaba a él. ¿Por qué? Porque era alguien fuerte, pero estaba muerto. Porque después de muerto fue que salió dulzura de Sansón. Por eso cuando plantea ahí el enigma, dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. De aquel devorador, de aquel muerto, dice ahí, salió comida. Si muerto estábamos también tú y yo. Y si Dios nos ha llamado a que andemos en vida y no en muerte, muchas veces nosotros seguimos viviendo en muerte. Amén, como lo habíamos visto la semana pasada. Después de muerto de aquel león, dice que se formó un enjambre y un panal de miel. Es decir, después de muerto salió miel. Después de muerto nosotros también agradamos más a Dios. Por eso cuando la palabra de Dios dice que seamos nosotros un sacrificio vivo, santo, agradable para Dios. Y al hablar de sacrificio se habla de muerte, porque en el altar es donde morimos. Cuando dice la palabra en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Notemos que nosotros agradamos más a Dios y encontramos más propósito en la vida cuando andamos muertos. Parece algo que no tiene relación, pero sí lo es. Porque el Señor nos quiere ver muertos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz, porque cuando nosotros tenemos debilidades, tenemos situaciones difíciles, ahí realmente somos fuertes. No somos fuertes cuando tenemos. Por eso el Salmo 49, el salmista decía, Señor, mira todos aquellos que tienen y ostentan lo que tienen, pero uno no es fuerte por lo que sabe, uno no es fuerte por lo que tiene o por lo que puede conseguir. Uno es fuerte cuando realmente reconoce que es débil en el Señor, está pasando situaciones difíciles, pero sabe de quién viene la fuerza y de quién viene la fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces seguimos vivos. Un enigma es algo que, como una figura, como un acertijo, esa es la traducción de enigma, ¿ok? Pero cuando dice este personaje Sansón, este enigma, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, él no podía descifrar su mismo enigma. Para él, obviamente, el devorador era el león de quien salió comida, y que de ahí del fuerte, pues, del león, salió dulzura, salió el panal de miel, ¿ok? Pero él no se daba cuenta que todo lo que él estaba cuestionando, él mismo se estaba, no juzgando, pero él mismo se estaba revelando hacia los demás quién él era. Es decir, alguien fuerte, pero alguien muerto. Pero después de muerto es donde él aprendió, cuando no tuvo ojos, le sacaron los ojos y aprendió realmente que podía él ver y agradar a Dios. Y es algo, como dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios es una medicina preventiva. Si hoy el Señor te está hablando, es para que no cometas los mismos errores que cometió Sansón y que cometieron tal vez nuestros antepasados, sino que sepamos nosotros agradar a Dios y no dar vueltas como Israel en el desierto 40 años y de paso no entraron ni a la tierra de Canaán. Es decir, la palabra de Dios previene para que podamos andar como el Señor quiere. Amén. Esa palabra enigma en hebreo es hidá, que es un rompecabezas, un truco, o esconder, figura, un dicho, una pregunta, un refrán. Y es lo que hoy vemos también en la iglesia del Señor, que muchos estamos ahí queriendo armar un rompecabezas, pensando que la vida en Cristo solamente es en esta vida nada más, que debo tener prosperidad, que debo tener salud, que no debo tener problemas, que no debo tener adversidades. ¿Qué dijo Job? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y el mal no lo recibiremos?
Y en ese contexto, ¿qué le dijo aquella mujer, a su mujer, Job? Como una cualquiera has hablado. Y es verdad. Si nosotros esperamos en Cristo solamente para esta vida, somos dignos de conmiseración, de lástima. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la perspectiva en lo eterno, no estamos viendo y pensando y poniendo nuestra mirada en lo que está arriba, sino en las cosas terrenales. Solamente queremos bendición y bendición y no queremos pasar situaciones difíciles. Y eso, ¿cómo nosotros podemos solucionarlo? Lo vamos a resolver hoy también. Esas preguntas o esos rompecabezas que también está en tu cabeza, ¿ok? Entonces, muchas veces también hoy un cristiano quiere complacer a los demás, es decir, hacerles sentir bien a las personas. Y por eso me llama mucho la atención. Hoy fuertemente se habla en todos lados sobre lo que es el carácter, sobre lo que es el temperamento. Si tienes un temperamento fuerte, tienes un carácter fuerte, o si tienes un temperamento débil, tienes un carácter fuerte, carácter débil. Tantas cosas que a veces, wow, decimos nosotros, wow, interesante, a ver, escucharé. Sí, yo necesito también tener carácter, pero nos enfocamos a un humanismo, nos enfocamos a un adoctrinamiento, nos enfocamos a algo que me conviene y no realmente a vivir el carácter de Cristo. Es decir, uno piensa que tener carácter es hablar fuerte, que es no ser humillado. No, el carácter es cuando te humillan y cuando tú reconoces y no le respondes. Por eso la perspectiva del mundo es diferente a la perspectiva de Dios, pero hoy la iglesia se está adoctrinando, yéndose hacia lo que dice el mundo, que podamos nosotros complacer a los demás. Pablo decía, si yo agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. Obviamente por ética, por tema de educación, bueno, tratamos bien a las personas, pero ¿cuántos hoy en día en el púlpito quieren complacer a los oídos de los oyentes? Y el Señor nos libre de eso. Por eso la palabra de Dios dice, ¿no? Fieles son las heridas del que ama. Eso está en un proverbio. Fieles son las heridas del que ama. Es decir, cuando alguien te ama, te va a decir lo que debes corregir. Te va a decir, no te va a complacer y te va a decir, oh, pobrecito, no, te entiendo. No, si estás haciendo las cosas bien, bueno, está bien, te va a animar. Pero si estás haciendo las cosas mal, te va a corregir. Es lo que hace un padre, ¿o sí o no? Amén. No debemos ser, como dicen los salmos, con lenguas lisonjeras, es decir, solamente complaciendo a los demás. Hay que corregir. Pero ahí también dice mucho cuando recibimos la corrección o también nos ofendemos porque no queremos ser corregidos. Amén. Por eso fieles son las heridas del que ama. Por eso hoy en día muy fuerte está el tema de tener carácter. Y por eso iba a este pasaje donde vemos a un Sansón que sí prácticamente no reflejaba a Cristo, no reflejaba el nombre que le había puesto Dios. Sansón significa luz del sol, es decir, y no reflejaba a Cristo. Sabemos que el sol de justicia es Cristo y que nosotros reflejamos solamente como la luna la luz del sol. Y la pregunta, ¿reflejamos en nuestro diario vivir nuestra manera de proceder, de hablar, de actuar a Cristo? Respóndete a ti mismo. Amén. Voy a ir con varias preguntas, con enigmas para que vayamos comprendiendo este mensaje. Entonces Sansón era fuerte y devorador como el león, pero con las mujeres era tierno y dulce como la miel. Así era Sansón. Y eso se le convirtió en una debilidad. Más adelante vemos también cómo cayó también con Dalila. ¿Ok? Si me acompañas a primera de Juan 5:14, por favor. Vamos avanzando. Primera de Juan 5:14. Dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, dice ahí, nos oye, conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Si pedimos alguna cosa, dice, Él nos oye. Sansón aquí no pidió conforme a la voluntad de Dios, sino que ella dijo, por favor, dame esta esposa porque es mi deseo, porque es lo que yo quiero, es mi voluntad, ¿ok? Y cuando vemos que alguien que tiene autoridad, un hijo de Dios, pongámoslo en este caso a Sansón, que tenía la unción, porque ahí había recaído el Espíritu Santo en el antiguo pacto, recaía en aquel elegido o en los siervos que el Señor escogía. Sansón era un ungido, pero él solamente quería satisfacer sus
caprichos. Él solamente quería resolver sus problemas, quería evitar las adversidades, pero cuando tenemos la autoridad de Cristo, cuando somos hijos de Dios, tenemos una autoridad para obedecer a Dios, para cumplir el propósito de Dios, no nuestros fines. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos entender qué autoridad tenemos y qué es lo que el Señor quiere que alcancemos, es decir, llegar al propósito de Dios. Por eso te hacía una pregunta, ¿qué es lo que te hace feliz? Y la respuesta puede ser, bueno, si tengo esto, si tengo el otro, si tengo trabajo, si tengo dinero, si hago un viaje, voy a ser feliz. Pero después que lo consigas, igual vas a entrar a otra necesidad, porque no se trata de eso. Y si yo te preguntara, y si te dijera, sirviendo a los demás, hablando con aquel hermano o compartiendo tu testimonio y la palabra de Dios con aquel hermano, ¿será que también tú eres feliz? Ahí te dejo la pregunta a la respuesta. ¿Qué responderías tú? ¿Te hace feliz servir a los demás o no? Uy, pocos amenes. Entonces estamos por buen camino, sigamos predicando. Amén. Entonces vemos hoy en día, ¿no? Cómo la gente busca solamente su felicidad, su propio provecho, y Sansón era así, solo buscaba su propio beneficio. Obviamente estaba en pos de ir y derrotar a los filisteos, pero no era la forma. De la misma manera nosotros, ¿cómo estamos alcanzando el propósito de Dios para tu vida? Como Sansón, yendo dando vueltas y tarde o temprano vas a terminar sin ojos, espiritualmente hablando. Es decir, vas a terminar avergonzado. ¿Por qué? Porque no estás yendo en pos de cumplir el propósito de Dios. Estamos viviendo en la carne y no en el espíritu. Por eso vemos que aquí Sansón no tenía que demostrar lo que era. Por los actos, por los frutos se mostraba quién era. Por eso ahí en Mateo 7 dice, por los frutos los conoceréis. Cuando dice ahí de alguien que dice, no Señor, pero profetizamos en tu nombre, botamos demonios y todo ello, pero aléjense, hacedores de maldad, les dirá el Señor, porque no se trata de cuánto haces, se trata de quién eres en Cristo. No se trata de cuánto hacemos, sino de lo que realmente eres en el Señor. No se trata de cuántas reuniones vienes a la iglesia, sino cómo te comportas, amén, en el Espíritu, amén, viviendo a Cristo ahí a solas cuando estás sin que nadie te vea. O cuando estás discutiendo con alguien, si menguas o quieres ganar el pleito, pero pierdes a tu hermano, como ya lo habíamos visto. Entonces Sansón es alguien, un ungido carnal, que solo busca su beneficio. Amén. Y ese no es el proceder que deberíamos tener nosotros. Él terminó burlado por sus enemigos y avergonzado. En otras palabras, en él no había carácter. ¿Y cómo nosotros llegamos a tener un carácter? Pues la palabra de Dios lo enseña. Mira, no te olvides que la palabra de Dios fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, ¿verdad? En griego, que fue escrita el Nuevo Testamento, Pablo está haciendo mención en 1 Corintios, y léelo por favor toda la carta a los Corintios, cómo Pablo hace alusión a 5 términos que se utilizan para un hijo que va alcanzando ciertos niveles de madurez. Cuando les dice, yo no les he hablado como a los que han alcanzado madurez, sino como a niños en Cristo, a niños carnales. Ahí está haciendo mención a alguien que es nepio, es decir, alguien que solamente busca su propio beneficio. Ese era un Sansón. Imagínate, alguien que como juez en Israel, pongámosle un líder, alguien que está en autoridad espiritual, pero siga siendo nepio, no es posible. Por eso que un nepio era alguien que estaba recién aprendiendo a caminar, era un bebé todavía espiritual. Obviamente, como niños recién nacidos, deseamos la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Pero ¿cómo nosotros formamos el carácter de Cristo? Cuando vamos madurando y vamos creciendo. Y el padre, que en este caso era Pablo, a los corintios, les decía, ustedes tendrán muchos años, pero solamente un padre, es decir, yo les he engendrado en Cristo. Y notemos acá, la iglesia en la palabra de Dios es vista como una familia, porque en la familia hay paternidad. Y cuando hay paternidad, pues van creciendo los hijos. Es decir, ¿cómo crece la iglesia? Por medio de los 5 ministerios que les dice la palabra, el apóstol, maestro, evangelista, pastor, maestro, amén. Y también por medio de aquellos líderes y servidores que van enseñando y discipulando.
pero muchas veces nosotros no queremos tampoco que nos visiten, no queremos que nadie nos enseñe. Había otra etapa de 2 años a 13 años que era el paidión, era un hijo que era emocionalmente inmaduro. Tenía voluntad, pero era inmaduro. Luego hay otro que era tecnon, era un joven de 13 a 20 años, que por cierto aquí estaba Timoteo, ¿ya? Un tecnon que habla Gálatas 4:19, por ejemplo, cuando dice Pablo, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese tecnon era una etapa bien peligrosa, es decir, de 13 a 20 años, no mires a tus hijos por si acaso, ¿ya? Pero era una etapa peligrosa porque era en esa etapa donde se mostraba la rebeldía, donde buscaban la independencia, donde no quieren ser enseñados y de paso dividen iglesias. O sea que textual lo que pasó con Gálatas. Una iglesia que entró, permitió que puedan ser seducidos por los judaizantes, ¿no? Y ahí ¿qué pasó? Dividieron la iglesia. Y este tecnon es alguien como Timoteo, que Pablo le dice, este ya está crecidito, pero él no va a causar rebeldía, no va a causar división, mas al contrario, les estoy mandando a ustedes para que les enseñe mi manera de proceder. Por eso necesitamos nosotros, hermanos, tener madurez para poder recibir también enseñanza. No podemos actuar inmaduramente como en este caso este tecnon, este hijo, en esta etapa de querer buscar independencia, ser independientes. No quiero que nadie me enseñe. Yo por mi propia cuenta me voy a superar. No quiere ser enseñado, causa rebeldía en sus padres, y esto estamos hablando también en el caso de la iglesia. Luego otro término era huio, que era de 20 a 35 a 40 años, que igual era una etapa de madurez, pero la que Pablo está hablando, una etapa más superior, se puede decir así, era un teleios. Era alguien que ya sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Era alguien que pues sus sentidos estaban bien ejercitados. Era alguien que usaba bien la palabra de verdad, alguien que podía enseñar a los demás para que puedan crecer en madurez. ¿Cómo yo formo entonces mi carácter en Cristo? Cuando voy madurando conforme mi relación con el Señor. En ese contexto griego, un hijo maduraba y crecía cuando tenía una relación con su padre y acataba las instrucciones de su padre. Es decir, nuestra relación con Dios va madurando cuando no descuidamos nuestra intimidad con Él y cuando acatamos y vamos en obediencia a la palabra del Señor, aunque no nos guste. ¿O no es lo que le decimos a nuestros hijos? Es decir, tienes que hacer esto, aunque no le guste, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es hijo, ¿no ve? Es hijo, entonces si es hijo, tiene que obedecer. Aunque no le guste, tiene que igual obedecer. Pero cuando alguien es hijo que ama, como dice la palabra, los mandamientos del Padre no van a ser gravosos. Entonces, ese teleios era alguien que absorbía por completo las enseñanzas. ¿Y por qué todo esto? Para que lleguemos a este pasaje. Vamos a 1 Corintios 14. Y ahora veamos el contraste con cómo actuaba Sansón en la carne y cómo muchas veces nosotros seguimos actuando también, como esta iglesia de Corintios. No te voy a decir y levanta la mano, pero yo sé que tú tienes algún don. Tienes ministerios, tienes dones, tienes capacidades. Pero nuestro proceder, ¿cómo es? Dice la palabra, 1 Corintios, acompáñame, capítulo 14. Dice la palabra de Dios. Seguimos el amor, ese era alguien maduro, un teleios, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, dice ahí, misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se ha de tocar con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se
se preparará para la batalla. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré por el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu al que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¡Wow! Miren, aquí la iglesia de Corinto se jactaba por hablar en lenguas, pero se creían espirituales, pero los que estaban de oyentes no sabían qué era lo que decía. Por eso que Pablo dice, mejor yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, pero sea para edificación de la iglesia. Y cuando se habla de iglesia y se habla de edificar, vemos a alguien que es maduro, siempre va a ir en pos de contribuir para el propósito de lo que está haciendo. Por ejemplo, hoy en día el campamento que ya está aquí a la vuelta de la esquina de los jóvenes, amén, amén, ya estaba dada las palabras de ánimo y les animo también en el amor del Señor a que por favor puedan también ser parte de todo esto. En un equipo, que hay un equipo grande en este campamento, uno hace, por ejemplo, ciertas tareas, el otro hace ciertas tareas y el otro hace quizá otras tareas, pero en ninguno de ellos van a decir yo hago más que el otro, porque ambos contribuyen para el propósito pleno, ¿se entiende? Para el propósito. Cuando la iglesia dice tiene diferentes ministerios, diferentes dones, dice que contribuyen para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí por eso la iglesia es vista como un cuerpo, como una familia, y al hablar de cuerpo hay varios miembros y cada miembro tiene su función. Por ejemplo, hoy en día que también ahora se está llevando a cabo esta cumbre en Honduras de aliento de Dios, amén, y les animamos y estamos orando en ese sentido para que el Señor también vaya como dice la palabra, cubriendo así como la mar, amén, con su conocimiento en esta bella nación, amén. Pero notemos, muchos a veces quieren viajar, pero también otros pueden ser parte ofrendando, apoyando a las misiones, y otros pueden ser parte orando. El uno o el otro no es más importante. Por eso Pablo decía, ni el que planta ni el que riega son la misma cosa. Es Dios quien da el crecimiento. Entonces, si nosotros vamos madurando y entendemos que en lo que estamos haciendo podemos contribuir, podemos ayudar para el propósito de Dios, en ningún momento nosotros vamos a querer portarnos como hijos inmaduros. Por eso que Sansón es alguien que solamente actuaba para su propio beneficio. Es como cualquier niño, ¿verdad? Que si le llamas la atención, él va a llorar. ¿Por qué? Porque todo su mundo es para él es su mundo. Es decir, todo es mío, mío, mío. Y muchas veces actuamos así como cristianos también. Entonces aquí la iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero no tenía amor. ¿De qué le servía? Dice, tienes todos los dones, pero si no tengo amor, nada soy. Y con esto ya vamos cerrando. No olvidemos, hermanos, que en nuestras vidas debe reflejarse el carácter de Cristo. Cuando aquel episodio de 1 Corintios 6, de una iglesia que dice que se enjuiciaban ellos unos a otros, se ponían a tribunales ahí en la calle, así eran los tribunales, y dice que tenían que juzgar los que no eran temerosos de Dios, es decir, aquellos que eran afeminados tenían que juzgar a la iglesia, y Pablo dice, ¿cómo es esto posible? Si nosotros somos los que vamos a juzgar el mundo, hasta vamos a juzgar a los ángeles, ¿por qué caen hasta ese extremo de llevarse a tribunales? No son maduros, en otras palabras le dice Pablo, para aceptar el agravio, para aceptar la injusticia, para perder el pleito, pero ganar al hermano. Por eso la pregunta también, otro enigma que les puedo plantear. Cuando tú tienes algo contra tu hermano, contra tu padre, contra tu madre, contra tu hijo, no sé, en la familia o en la iglesia,
¿Cuál es la felicidad tuya? ¿Tu propio beneficio? ¿Ganar tú? Porque a veces queremos siempre ganar. No, cuando perdemos es donde realmente ganamos, donde hay más felicidad. Por eso vuelvo a decirte, ¿dónde le encuentras más felicidad? ¿En el beneficio del otro o en tu propio beneficio? ¿Cuál sería tu respuesta? Si eres alguien que pues está entendiendo la palabra y está yendo en lo espiritual y quiere ir madurando, pues siempre vas a tomar la decisión de hacer el bien al del otro, es decir, el bien del otro, no buscar su propio beneficio, dice la palabra, sino el del otro. Por eso que Sansón, cuando realmente estaba al borde de la muerte, amén, cuando le sacaron los ojos, es ahí donde realmente dio agrado al Señor. Cuando murió, ahí salió dulzura de aquel león. Tú y yo vamos a sacar dulzura de nuestras vidas, vamos a encontrar ánimo, vamos a encontrar propósito, vamos a encontrar alegría cuando muramos a nosotros mismos. Cuando ya no pensemos como aquel Salmo 49, no pensemos en esta vida nada más, nuestra esperanza en Cristo solamente en esta vida, sino en la venidera, que hay mayores recompensas, hay mayores galardones, que Cristo ha ido a preparar moradas para ti, para mí, que cuando nosotros ya estemos preparados y el Señor y el esposo venga, pues iremos a esas moradas. Pero ¿cuántos hoy en día cristianos que solamente se conforman a esta vida? Y quiero que también en eso prestemos mucha atención. Sansón entendía y reconocía que su fuerza pues, y su unción era el resultado de la consagración a Dios. En Sansón no era fuerte por su cabellera. Claro que ahí lo está ejemplificando obviamente, pero era por la consagración que tenía con Dios. Tú eres fuerte no por lo fuerte que eres, no por lo simpático que seas o por lo adinerado que seas, sino por tu relación con Dios. Por eso dice, sean ricos para con Dios. Amén. En Santiago 4:4 al 5 dice la palabra que el Espíritu Santo que ha sido depositado en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cuánto el Señor anhela que estemos con Él en una relación de intimidad, que crezcamos en madurez? Y es lo que el Señor quiere, porque si nosotros somos ungidos, no tenemos que vivir vidas carnales, sino vidas espirituales. Y al vivir vidas espirituales tenemos que vivir conforme también a la palabra de Dios. Vemos a un Sansón que no respetó el voto de consagración. Vemos a cristianos que no respetan lo que Dios les ha dado. Es decir, como que aquí no hay un rey. Es decir, está Cristo, pero vivimos como si no hubiese un rey y hacemos lo que bien nos parece, como el tiempo de los jueces. Violó Sansón la ley de Moisés tomando mujeres extranjeras. ¿Cuántas veces nosotros también violamos, amén, ciertos principios de la palabra de Dios solamente por agradarnos a nosotros mismos? Y no vivimos en el espíritu, sino somos ungidos carnales. Posiblemente en ese banquete también Sansón ingirió bebidas alcohólicas. Tomó también aquella quijada de asno, un cadáver de un animal muerto. Es decir, en otras palabras, todo vale. Y no es así cuando nosotros vivimos la vida cristiana. Todo vale. Si hago esto, igual sigo siendo salvo. Amén. Es decir, Pablo bien decía, a ver, examinémonos si estamos en el camino, si estamos en la fe. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchas veces llegamos a querer hacer todas las cosas que hace un cristiano, pero no nos damos cuenta si realmente estamos teniendo el espíritu correcto de Cristo para hacer las cosas. Por eso que a veces decimos todo vale. Esas mimbres verdes con las cuales también sugirió Sansón que le atasen eran hechos de plantas, pero de intestinos de un cuerpo. Es decir, igual, estaba violando también ahí la ley de Moisés. Entonces, la fuerza de Sansón no estaba en su cabello, sino en la consagración con Dios. Amén. Y nuestra fuerza, hermanos, no está en lo que hacemos, no está en lo que somos o no está en lo que tenemos. Amén. Sino está en Cristo, en nuestra relación con Él. Amén. Amén. ¿Se va entendiendo? Amén. Entonces, es necesario, hermanos, que este tiempo busquemos crecer, madurar, para no vivir vidas carnales. ¿Y cómo crecemos? Está ahí la iglesia, está ahí la familia de Dios. Es la familia donde representa la paternidad de Dios. Ministerios, servidores, líderes, discipulado,
amén, reuniones también con ciertos grupos, varones, mujeres, jóvenes, niños y todo ello, para que vayamos creciendo. No es solamente una reunión más, es un momento donde puedes crecer para agradar a Dios, amén. Entonces, en todo esto sabemos que Dios usó también para cumplir su propósito. Y déjame decirte que igual Dios usa todo lo que estás haciendo para cumplir su propósito. Porque si vemos en Sansón, pues se enamoró a una mujer filistea y Dios usó eso para vengarse de sus enemigos. Mató a un león para hacer una apuesta, comió miel de su cuerpo, violó ese voto de nazareato, dio de comer a sus padres, también lo hizo pecar también a sus padres, pero todo eso fue también un propósito en el plan de Dios para destruir también a sus enemigos. Vemos también en Dalila, ¿verdad? Alguien que su nombre significa debilidad, flaqueza, languidez, de poca fuerza. Y esa fuerza era la que tenía Sansón, no era fuerte. Y cuando nosotros pensamos que somos fuertes, pero tenemos muchas debilidades, pues debemos también ahí entregarlas al Señor. Amén. Entonces vemos ahí que Dios venció no con la fuerza, sino con la debilidad de Sansón, porque dice 2 Corintios 12 que cuando somos débiles, somos fuertes. Y cuando somos débiles, Pablo mismo dice ahí, cuando tenemos situaciones difíciles, cuando hay necesidad, cuando hay persecución, cuando hay enfermedad, ahí es cuando somos fuertes, porque nuestra relación y nuestra madurez está en nuestra relación con Cristo, no está en lo que nosotros tengamos o lo que podamos nosotros tener. Amén. Quiero que te pongas de pie. Amén. ¿En qué pensamos cuando hacemos algo? ¿En beneficiarnos a nosotros mismos o en beneficiar a los demás? Hay un proverbio, en Proverbio 30, te animo a que lo leas, dice la palabra ahí, ¿no? Que manejemos el sentido común y da ejemplo ahí de los animalitos, de las hormigas, de los conejitos, de las arañas y todo ello. Y todo eso no es solamente para saber qué hacen las hormigas, que almacenan en invierno y todo ello, no. Está hablando para ti, para mí, para que también vayamos creciendo ahí en madurez, para que sepamos también cómo debemos nosotros comportarnos. Por eso ahí Proverbios 30 dice, soy demasiado torpe para ser humano y me falta sentido común. A veces esperamos tener o ser fuertes o que los problemas se resuelvan y recién ahí voy a servir, recién ahí voy a dar mi vida a Dios, cuando hoy es el tiempo de que puedes también entregar tu vida al Señor, porque cuando somos débiles, somos fuertes. Lo menospreciado, dice ahí, del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo sabio, para avergonzar lo que es, amén, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Te imaginas si nosotros, nuestra felicidad dependería de la salud que tenemos o de la prosperidad que uno pueda tener? Nos podríamos jactar de lo que somos y lo que tenemos, pero Dios no quiere que nadie se jacte. Aún la salvación dice que fue confiada en vasos de barro en nosotros, en seres humanos, para que la gloria y el poder y de la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces del fuerte salió dulzura y ese enigma pues dice mucho. Amén. ¿Cuándo sale dulzura de nuestras vidas? ¿Puedes sonreír a la persona que está a tu lado? A ver, sonríele. ¿Cuándo sale dulzura de nosotros? Cuando morimos. Amén. Cuando morimos a nosotros mismos, cuando no buscamos nuestro propio beneficio, sino buscamos el del otro. Amén. En una relación matrimonial es así, ¿verdad? Nadie busca su beneficio, sino el del otro. ¿Por qué? Para eso se ha casado. O cuando tú estás noviando o estás en esa etapa también para casarte, ¿qué es lo que haces? Quieres agradar a la otra persona, ¿no ve? Es decir, le compras flores, te arreglas, te perfumas. Bueno, en el matrimonio ya se pierde eso, ¿no? Pero bueno, pero cuando estás en esa etapa de buscar el beneficio del otro, es porque quieres agradar a la otra persona. Y no es así el Señor, cuando dice que nos cela, dice su Espíritu, nos anhela celosamente para que nosotros le agrademos a Él. Entonces, cuando nosotros caminemos, ahora que somos ungidos, amén, tenemos la unción del Santo, dice las cartas de Juan, entonces caminemos agradando a Dios. No haciendo lo que bien nos parece, sino agradando a Dios, caminando en madurez, agradando siempre
al Rey. Amén. Amén. Cierra ahí tus ojitos, por favor. Por eso ahí también la palabra de Dios dice, cuando Pablo lo decía, cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, pero ya cuando fue adulto dejé lo que era de niño, porque es lo que el Señor quiere, que dejemos ya ser niños espirituales, sino que vayamos creciendo y que nos apoyemos unos a otros para ir creciendo también. Sea un hijo que también busca decir, yo quiero también instrucción, quiero reunirme, quiero discipulado, quiero reunirme. Y si no ves a alguien que quiera reunirse, tú reúnete también con alguien para que puedas aprender. Porque es necesario que juntos crezcamos, para que no vivamos una vida, un caminar en la carne, sino vivamos una vida en el Espíritu. No nos convirtamos en un Sansón que muchas preguntas nos hacemos y nos decepcionamos de la vida, porque solamente estamos esperando en Cristo en esta vida y no en la venidera. Por eso que hay desánimo y desilusiones y hasta viene también depresión, porque las cosas no resultan como queremos. Pero no se trata de cómo resultan para ti, sino para quién lo estás haciendo, para quién estás viviendo. Si vivimos vidas para agradar a Dios, no para nosotros mismos. El Señor a su tiempo también traerá esa recompensa y esa bendición que esperas. El Señor es bueno, como Padre, sabe de qué tienes necesidad. Pero si vives, vive agradando a Dios. No vivamos vidas haciendo como Sansón o como los jueces en ese entonces que, como no había rey, hacía lo que bien le parecía, todo vale. Y no es así la vida cristiana. Pueden haber muchos métodos también para que sigamos avanzando. Pero si esos métodos no están conforme a la piedra angular, al fundamento que es Jesucristo, estamos haciendo también como obra el mundo. Porque hoy en día la gente también quiere solo motivación, porque solo piensa en sí. Son niños. El Señor quiere que sigamos avanzando y no nos quedemos como niños. Como niño recién nacido, deseas la palabra de Dios, deseas el alimento, pero no te conformes ahí, ve creciendo. Y tienes que ir creciendo de acuerdo a esa paternidad. La iglesia está llena de paternidad, porque se enseña la palabra en medio de tantas formas. No te apartes de los caminos del Señor. No quieras independizarte solamente porque las cosas no están resultando. Ya no quieres escuchar consejo. Sé dependiente del Señor. Sigue buscando consejo. Sigue humillando tu corazón, porque así como decía el salmista, el sabio y el necio igual llegan a la tumba, y todos mueren, así como muere un animal. Pero si realmente entendemos, como decía el salmista, que con el dinero no podemos comprar la muerte, pero hay alguien que sí compró a precio de sangre nuestras vidas, para que ya no muramos, sino para que vivamos. Ahí puedes comprender que ya no vives solamente para esta vida, sino vives para aquel que te dio la vida y aún mucho más. Vives también para agradarlo también a Él, agradar a Cristo, no solo en esta vida, sino en la venidera, en todo lo que también te espera para ti. No nos aferremos a esta vida que es pasajera, a Timnat, que es una apariencia nada más. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que vive en la carne, dice, trae muerte, pero el que vive en el Espíritu, dice, tiene vida, parafraseando ese pasaje. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener días buenos? Vive agradando a Dios. Y agradar a Dios no es agradarte a ti mismo, es agradar lo que realmente a Él le agrada, hacer lo que a Él le agrada, contribuir para su propósito, contribuir para su obra, que Él sea visto y no nosotros, que Él sea exaltado y no nosotros, que Él pueda tener más importancia, como decía Juan el Bautista, y nosotros menguar. Gracias, Dios.
Habla ahí donde tú estás con el Señor y terminemos cantando esta canción, esta alabanza. Y dile: Señor, aquí estoy, Dios. Quiero, Señor amado, tener más comunión contigo, que mi relación, Señor, contigo sea más, Señor, estrecha, Dios. Quiero ir creciendo, Dios. No quiero ir, Señor amado, viviendo en mis propios enigmas, en mis propias preguntas, en mis propios acertijos. Quiero vivir agradándote, Señor. Acercándome a tu trono para darte lo mejor de mí, entregándote mis cargas, porque entiendes mi necesidad. Díselo: eres amor, eres amor, eres Señor, eres mi dueño, Jesús. Eres amor, eres Señor, eres mi dueño, Jesús. Y espero en ti, y espero en ti, y confío Tú conoces bien mi corazón, que te ofrece adoración, y espero en ti, y confío conoces bien mi corazón, que te ofrece adoración, que te ofrece adoración, que te ofrece adoración. Oro, Señor amado, por cada uno de mis hermanos, Dios, para que este tiempo, Señor amado, mi Dios, que tú has hablado a sus corazones, has hablado a nuestras vidas, Señor, tú los guardes, Señor, en completa paz, Dios. Guarda sus pensamientos, sus corazones, Dios, y aún en muchas incertidumbres, preguntas o enigmas que ellos también se plantean, Señor, puedan entender el propósito, Dios amado, del cual tú quieres, Señor, que aprendamos, Dios, que es vivir para ti, Señor. Guarda, Señor, su canasta familiar, Dios. Guarda su trabajo, su empleo, su negocio, Señor amado, mi Dios, sus empresas, Dios amado, y que ese tiempo, Señor amado, mi Dios, aún tú puedas también, Señor, mi Dios, mostrarles más de ti, más de tu amor, Señor amado, también trayendo paz en su hogar, en su familia, mi Dios, y en toda adversidad, en toda lucha, en toda prueba, en toda circunstancia, muéstrales también tu propósito, Dios, porque, Señor amado, tú tienes un propósito en todo lo que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.